la división para ajustar las 5. Este primer mechón viene por encima de estos dos, así de esta manera. Este viene también por encima de estos dos, cruzados, para hacerla más fácil. El primer mechón del lado izquierdo, derecho, viene por encima de los otros dos. Ahora que ya hice este cruce, este viene, el primero, por encima de estos dos mechones. Vamos a apretar el primer mechón por encima de los otros dos. El segundo, el mechón del lado izquierdo por encima de los otros dos mechones. El primero por encima de los dos. El segundo por encima de los dos. Por encima de los dos. Por encima de los dos. Esta es otra técnica de la trenza como de espiga muy fácil. Por encima de los dos. Por encima de los dos mechones. Ahora bien, por encima de los dos. Por encima de los dos. Por encima de los dos mechones. Por encima de los dos. Aquí llevamos dos. Por encima de los dos. Por encima de los dos. Así venimos haciendo esta trenza. Aquí vamos a sacarle, vamos a darle otro toque más bonito a nuestra trenza fácil de espiga, más fácil que la otra. Con esta técnica van a aprender muy facilito. Pueden hacérsela a sus hermanitas, a sus amiguitas. Y vamos a sacar muy bien el cabello aquí sin miedo, a modo de estirarlo y darle el otro toque a nuestra trenza. Y aquí vamos a sujetar muy bien con un gancho o con una liga. Y así nos queda este hermoso peinado. Es un peinado muy pequeñito, pero muy bonito, muy fácil. Con esa técnica de la trenza de espiga con 4 o con 6, perdón. Así nos queda esta hermosa trenza. Les voy a enseñar otra técnica. Esa técnica de esa trenza es muy bonita porque la otra espiga sacando los mechones para arriba pellizcados no quedan así tan bonitos como estos. Arriba del lado izquierdo lo giramos por encima del primer mechón, por debajo del segundo, por encima del tercero. Aquí vamos a ocupar este. Sacamos el primero que pasa por encima del mechón que yo traía, por encima, por debajo y nuevamente por encima. Aquí sacamos otro mechón de la parte de arriba o de la parte izquierda que va a pasar de regreso por debajo, por encima y se une con este. Y aquí sacamos otro que pasa por encima del que unimos, pasa por debajo y nuevamente por encima. Y antes de pasarlo por debajo, pasamos el mechón del lado izquierdo por encima, de esta manera, por debajo, nuevamente por encima. Aquí se une con este. De aquí sacamos uno de regreso, que pasa por encima y por debajo, nuevamente por encima. Sacamos otro de la parte derecha, que pasa por encima, por debajo y nuevamente por encima y se une con estos mechones. Pellizcamos, pasa por encima, de regreso, por debajo y nuevamente por encima y nuevamente pellizcamos al lado derecho y pasamos por encima del primero, por debajo del segundo y por encima y se une con estos. Pellizcamos nuevamente, de regreso, por encima, por debajo, por encima y se une con el mechón del lado derecho, perdón. Pellizcamos nuevamente, de regreso, por encima, por debajo y nuevamente por encima. Nuevamente de regreso, pellizcamos por encima, por debajo y nuevamente por encima y se une
con el mechón del lado derecho. Pellizcamos del lado derecho girándolo de regreso por encima, por debajo y nuevamente por encima. Y acá sacamos otro, va de regreso, por encima y por debajo y por encima. Y así vamos a continuar esta hermosa trenza en espiral, la vamos y nuevamente por encima. Este también por encima, por debajo, por encima y se une con los mechones del lado derecho. Ya saco de regreso, por encima, por debajo y por encima. Otra vez de regreso, por encima, por debajo y nuevamente por encima. Saco del lado derecho, por encima de regreso, por debajo y por encima. Y se une con estos. De regreso, por encima, por debajo y por encima. Si van a ver que al agarrar la técnica les va a salir muy facilita. Pueden practicarlo unas 10 veces si quieren. Pero también la pueden aprender rápido porque es bien fácil, solo que es cuestión de ponerle atención. Pellizcamos por encima de regreso. Una vez más por debajo, por encima y nuevamente pellizcamos de regreso, que yo ya estoy terminando porque ya no tengo mucho cabello en ambos lados. De regreso por encima y por debajo y por encima, de regreso por encima y por debajo y por encima, por debajo y por encima, y a este pasa por encima y por debajo de regreso. Ya le estamos dando un término en esta manera. Ahí la vamos a dejar porque si le quieren en espiral solo le hacen así, dobladita. Yo por el momento lo voy a colocar. Vamos a sacarle un poquito de cabello de este lado. Vamos a girarlo así. Lo giramos muy bien. Vamos a hacer un nudito aquí para que no se nos suelte. Y por último le colocamos un elastiquito negro que sea de su agrado. Yo por el momento lo voy a poner. Ay, perdón, se me soltó. Se me cayó el peine. Vamos a componer nuestra trenza. Si la quieren en espiral, solo le doblan. De esta manera se puede doblar esta trenza y ya queda en espiral. Muchas bendiciones, sonríen, chao.